Mis hermanos, muy buenas noches, amigos que nos acompañan también, que tengan una bonita noche. Vamos a continuar con este tema importante que hemos tratado ya durante 2 semanas y esta es la última semana y me refiero a qué sucede cuando una persona muere. ¿Qué hay detrás de este tema tan apasionante, tan controvertido acerca de la muerte? Y para ello vamos a iniciar con una oración y después entraremos ya en el tema. Bendito Padre que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos la oportunidad que nos das de tocar este tema libremente, Señor, y que, Señor, de alguna manera también consideramos importante, sobre todo para estos días que vienen por delante, donde habrá engaños y tu palabra dice que Satanás tratará de engañar aún a los escogidos. Permite, Padre, que podamos entender este tema, que lo grabemos en nuestra mente y que sea importante, lo consideremos importante para el día que haya oportunidad de defender tu palabra. Señor, acompáñanos en esta hora, dándonos tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 14 y versículos números 6 y 7, ahí habla del mensaje de los tres ángeles. En realidad son más versículos, pero solamente quiero destacar estos dos, donde dice el apóstol Juan: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hasta allí el versículo continúa. Pero quiero recalcar, mis hermanos, esta parte que dice eh, que el ángel dice a gran voz: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, habrá un momento en que la Biblia nos lo dice de esta manera: vendrá un juicio final, un juicio en el que toda la humanidad será juzgada. Y el apóstol Pedro en su primera carta nos hace también mención de ello y da un dato, agrega un dato también importante. Primera carta de Pedro, y vamos a buscar el capítulo número 4 y versículo número 17. Y ahí dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, es decir, por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Verdad? Lo importante aquí, lo que hay que destacar es que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si hablamos de que el juicio comienza por su pueblo, por su iglesia, entonces es un tema que debiera de preocuparnos, ¿verdad? Porque los primeros en ser enjuiciados, por así decir, son todos aquellos que han creído en su nombre. Ahora bien, si hemos creído en su nombre, si hemos aceptado al Señor Jesús, bueno, el juicio no debiera de perturbarnos. Pero, bueno, el tema, recuerden, es el tema de qué sucede después de la muerte. Y pues vamos a estar haciendo conexión con este juicio. Pero lo importante aquí es que el juicio comienza por la casa de Dios. Dice el mismo apóstol Pedro, pero ahora en su segunda carta y en el capítulo número 3 y versículo número 7, él agrega, diciendo que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Es decir, aquí habla de ese juicio en el que la tierra será destruida, ¿verdad? Será quemada. Y habla del juicio que se refiere ahora a la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, el juicio viene sobre todos, sobre aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo y aquellos que no lo aceptaron. Mis hermanos, todas las acciones de los seres humanos serán juzgadas, absolutamente todas.
Y vamos a ver otro versículo, pero ahora lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. Allí en el capítulo número 11 nos dice lo siguiente, capítulo 11, versículo 9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, lo que aquí la palabra nos dice es que debemos de vivir nuestros días con alegría, debemos vivir nuestras vidas sin temor, ¿verdad? Vamos a ver un versículo más adelante en el que dice que también siempre confiando en la justicia del Señor Jesús, pero siempre hay que tener presente de que sobre todas estas cosas que nosotros hagamos, ¿verdad? Todas las obras serán juzgadas por nuestro Dios. Y la salvación, mis hermanos, es un don 100% gratuito de parte de nuestro Dios. Sin embargo, nuestra salvación o nuestra condenación se va a definir en base a nuestras obras. Y alguien puede decir, bueno, el hermano Janella está predicando la salvación por obras. No, no lo estoy haciendo, la salvación es por la fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos obras que provienen de la fe, entonces nuestro juicio se definirá en un juicio de salvación. Si nuestras obras fueron obras porque queríamos hacer méritos para ganar nuestra salvación, y entonces hacíamos o hicimos a un lado los méritos de Cristo, entonces estas obras serán para condenación. Igual, si obramos o actuamos de manera incorrecta, estas obras definirán un juicio de condenación para cada uno de nosotros, y ojalá que no sea ese el caso para los que estamos escuchando este tema, ni para nadie, ¿verdad? Es decir, nuestras obras son el reflejo de nuestra fe, y eso lo dice el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice nuevamente ahí en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis en el capítulo número 20. Capítulo 20, y vamos a buscar los versículos 11 y 12. Ahí el Señor nos dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y termina diciendo, según sus obras. Es decir, no estoy predicando una salvación por obras, pero la palabra de Dios nos dice que seremos juzgados por ellas, porque finalmente ellas, mis hermanos, son el resultado de lo que nosotros hayamos creído. Ahora, algo muy importante es que el juicio de Dios, el juicio divino, no se realiza en el momento de morir. No es que muera yo y en el momento viene un juicio sobre mí, ¿verdad? Y entonces se me designe un lugar de acuerdo a mis obras. No, la palabra de Dios dice que hay un día de juicio, y ese día del juicio, ¿verdad? Está mencionado en la Biblia, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos y Hechos de los Apóstoles, y vamos a ir al capítulo número 17. Allí el Señor nos dice lo siguiente, 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eh, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar para que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, lo que el Señor nos dice aquí es que hay un día en el que se iniciará un juicio, ¿verdad? Y el que sea nuestro juez
¿verdad? Será nuestro Señor Jesucristo, porque aquí habla del que fue levantado, el que fue levantado de los muertos. Ahora, mis hermanos, entonces hay un día de juicio y debemos de estar preparados para ese día. Ahora, quisiera decir algo importante y es una reflexión. Si los muertos, ¿verdad? Las personas que ya murieron, ahorita estuvieran en el cielo o estuvieran en el infierno, bueno, eh, ¿qué pasaría si, atendiendo a lo que dice la palabra de Dios, que viene un día del juicio, Dios sacara a todos aquellos que están, por ejemplo, en el infierno, en ese lugar de tormento, los sacara? Habría cientos y miles de seres humanos que de repente estarían ante la presencia del Señor, recién salidos del infierno. Y entonces viene esas palabras que están registradas también en la Escritura, donde dice, alejaos de mí, apartaos de mí, obradores de maldad, ¿verdad? Y ir al infierno que está destinado para vosotros. Hermanos, ¿tiene sentido esto que acabo de decir? Sacar a las personas del infierno para dar finalmente una sentencia y entonces decir regresen al infierno porque ese es su lugar. Yo en lo personal considero que es ridículo. En ninguna parte, en ningún lugar de la Sagrada Escritura se enseña que los muertos reciban la recompensa en el momento de morir. Eclesiastés, cambiando ligeramente la temática, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7 también nos da un dato muy, muy interesante. Capítulo 12 de Eclesiastés y el versículo número 7. Allí nos dice lo siguiente. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, en este momento, cuando una persona muere, nuestro cuerpo regresa a la tierra, finalmente se hará polvo, se va a desintegrar y, y el espíritu regresa a Dios, porque Dios dio el espíritu. Ahora, hay que entender por espíritu que no es de acuerdo al concepto que se tiene, por ejemplo, en muchas iglesias protestantes, en la iglesia católica y aún en iglesias no cristianas. El espíritu de Dios no es otra cosa más que el hálito de vida, es la vida que Dios da, es esa energía que Dios da al ser humano. El día que Él decide retirarla, ¿verdad? El hombre ya no tiene esa energía, ya no tiene ese hálito de vida, ¿verdad? Y entonces se considera que esa persona ha muerto. El cuerpo nuevamente se hace polvo y el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Recuerdan ustedes en qué momento recibimos el espíritu? ¿Verdad? ¿O en qué momento se narra o se dice en la Biblia cuando un ser humano recibe el espíritu? Sí, lo recordamos muy bien en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Ahí nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, ahí está el hombre formado por el polvo de la tierra, por los elementos de la tierra, la materia, el cuerpo, pero ese cuerpo no tiene vida. Pero ahora el Señor, ¿verdad?, se inclina y sopla en su nariz aliento de vida. Es decir, alienta esa vida, esa energía. Y dice el versículo ya al finalizar, y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dicen que fue el hombre un alma viviente. En ese momento, el hombre ahora ya tiene vida. Y lo que leíamos en Eclesiastés, que el polvo regresa a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio, pues es lo inverso. En ningún momento la palabra de Dios nos ha dicho que Dios puso un alma inmortal dentro del ser humano. No. Dice que el polvo más el espíritu de vida que Dios nos da, ese aliento de vida, en ese momento el hombre llega a ser un alma o un ser viviente. Y el proceso inverso es cuando el hombre muere. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere y qué va a suceder cuando resucite? Bueno, hablando en cuanto al tiempo,
podrán pasar 100 años, 1000 años o muchos más, ¿verdad? Pero el tiempo que pasa desde que una persona muere hasta el día o el momento de resurrección será apenas un instante. Sí, porque la persona cuando muere está en un estado completo de inconsciencia, está 100% inconsciente y entonces al estar inconsciente no tiene noción absoluta del tiempo, no sabe cuánto tiempo pasó. Esa persona, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, está como en un sueño. Cuando nosotros nos dormimos, pasa una hora o 4 o 8 o quizá más horas y en el momento de despertar nunca vimos transcurrir el tiempo. Simplemente cerramos nuestros ojos, no sabemos exactamente en qué momento y lo abrimos en el momento de despertar. Y así es el sueño de la muerte. La última sensación quizá fue una sensación de angustia. Sabíamos que estábamos en problemas, que estábamos agonizando, que estábamos a punto de morir. Debe ser algo definitivamente difícil, ¿verdad? Pero finalmente la persona muere. Pero al resucitar para vida eterna, esa sensación que tenía de angustia, en un instante, como dijimos, ¿verdad? Cambia, porque ahora será una sensación de fuerza, una sensación de vigor, una sensación de paz. Y serán sensaciones en un cuerpo y en una mente totalmente transformadas. Es decir, ya no habrá esa angustia que como seres humanos mortales tenemos. Por el contrario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en ese momento se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis hermanos, casi terminamos y quiero decirles lo siguiente. La esperanza del cristiano no se basa en la mentira de la inmortalidad. Una mentira que viene de parte del padre de mentira, que él dijo a Eva, no morirás. Desde entonces los seres humanos, ¿verdad?, mueren, pero al mismo tiempo, desde entonces en muchos templos se predica que el alma es inmortal. Es decir, templos cristianos donde debiera predicarse la palabra de Dios, se predica la palabra de Satanás, ¿verdad? Porque el alma es mortal, el alma no es inmortal, ¿verdad? Y nuestra esperanza, decía, no está basada en esta mentira de la inmortalidad del alma, sino está basada en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, está basada en la promesa de la fe en la resurrección en el día final. Ustedes recordarán la semana pasada cuando Marta y Marías ambas declararon que su hermano Lázaro eh, resucitaría en el día postrero, es decir, en el día final. Y el Señor Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, ellas en ese momento recordaban las enseñanzas del Señor Jesús, que los hombres algún día habrán de resucitar. Y ese día es en el día postrero, en el día final. Pero Jesús lo que le estaba tratando de decir era, yo soy la resurrección. Yo puedo resucitar en ese momento a Lázaro. Ellas no lo entendieron así. Sin embargo, el Señor Jesús les dice, ¿crees esto? ¿Tú crees que resucitará en el día postrero? Y bueno, ellas dijeron, sí, lo creemos, Señor. Mis hermanos, la pregunta también se extiende a nosotros. ¿Nosotros creemos que el Señor Jesús nos resucitará en el día postrero? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, amigos, Dios espera una respuesta. Dios espera tu respuesta. Y la respuesta que Dios espera no es la que dice la tradición. Tampoco es lo que dice la mayoría de los seres humanos, ni lo que dice la religión. Tampoco es la que dicen aquellos que creen en reencarnaciones o cosas por el estilo. Mis hermanos, lo que Dios espera o la respuesta que Dios espera de ti es que sea una respuesta basada en lo que dice su palabra, en lo que enseña su palabra. Y voy a terminar leyendo 4 versículos
que considero muy importantes. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 9, versículos del 5 al 10. Ya lo habíamos leído, nuevamente lo vamos a repetir, y dice allí, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya. Es decir, todos sus sentimientos ya fenecieron con él y nunca tendrán más parte con lo que sucede debajo del sol. Anda, dice aquí la palabra, anda y come tu pan con gozo. Ahora, y bebe tu vino con alegre corazón, hoy, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es decir, en todo momento eh, debes de recordar que Jesús ya murió por ti. Tú debes estar seguro de ello, que nunca falta ungüento, dice, sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuánto tiempo? Dice, todos los días de tu vida. De tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo hoy, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, en la tumba, ¿verdad? A donde vas ya no hay obra alguna, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, mis hermanos, todo lo que podamos hacer hoy por obtener la salvación, ¿verdad? Es el momento, es el momento. Después no existe posibilidad de nada, porque ya no tenemos más parte con lo que sucede en el sol. Hay personas que oran por sus muertos. Igualmente, ya no se puede hacer nada. El único que puede hacer algo por ti es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo hace, ¿verdad? Cuando tú estés en vida. Cuando tú conscientemente lo aceptes como tu Salvador personal. Así que hay otro versículo, está un poquito más adelante en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice la siguiente manera, y es un mensaje también para los jóvenes. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes, dice aquí, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. O sea, antes de que tú mueras, ¿verdad? Haz lo que tienes que hacer. Disfruta la vida, pero también conságrate al Señor. Y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice el versículo 13, el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y el último libro de la Biblia, con esto estaremos terminando, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21. Ahí hay algo, una muy buena noticia que nos dice aquí el apóstol Juan.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Mis hermanos, con eso terminamos esta sesión de tres miércoles. Y bueno, la invitación es a que creamos lo que la Sagrada Escritura nos ha dicho a través de estas 3 semanas. El hombre fue creado a imagen de Dios, fue creado a partir del barro, del polvo. Dios sopla en su nariz aliento de vida y entonces el hombre llega a ser un alma viviente. Cuando el hombre muere es exactamente el proceso inverso. Importante es que cuando el hombre muere ya no tiene memoria ni tiene más parte en lo que sucede aquí en este sistema de cosas. En nuestra vida ya no puede estar el presente, ya no está, definitivamente. Así que cuando alguna persona, algún ser querido aparece delante de nosotros, lo primero que tenemos que tener presente es que no es nuestro ser querido, no es la persona que conocimos, sino que es un mismo demonio que está tomando o personificando a esas personas que un día vivieron entre nosotros. Eh, ¿Hay un día del juicio? Sí, lo hay, y todos pasaremos por ese juicio, tanto la casa de Dios, por donde empieza ese juicio, como también serán enjuiciados todos aquellos que no aceptaron o no decidieron consagrar su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, Habrá un día de resurrección, la persona que murió resucitará, habrá pasado solamente un instante, pero despertará como una persona sana, sin angustia, sin enfermedad, con un cuerpo totalmente transformado, su mente también. Habrá una sensación de paz, de fuerza, de vigor, ¿verdad? Y sobre todo un ánimo de alabar a Dios al que tendremos enfrente de nosotros. Mis hermanos, la muerte es un enemigo vencido. Se dirá en aquel entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces viviremos, como dice Apocalipsis, en un sistema en el que ya no habrá más muerte, ni dolor, ni angustia, porque todas estas cosas habrán pasado. Mis hermanos, la respuesta está en ti. Dios permite que su Santo Espíritu influya en nosotros para que tomemos la decisión acertada y estemos siempre confiados en la misericordia de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches y vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuevamente nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oremos. Bendito Padre que moras en el cielo, gracias Señor, te damos porque hemos concluido estos 3 días donde hemos hablado acerca de tu palabra. Nos hubiera gustado tener más días, más tiempo, Señor. Creo que algún día nos darás esa oportunidad de seguir platicando de este tema. Señor, mientras tanto, te rogamos que tú nos des fuerza, que nos des inteligencia y que si esos días malos llegan, confiemos y creamos que aún si llegáramos a morir, por haberte aceptado, Señor, tenemos esperanza de vida eterna. Señor, te rogamos también porque nos des la sabiduría y el conocimiento para estar atento a los engaños de Satanás. Sabemos que llegan días difíciles y Padre, que tu pueblo nos ha engañado. Quédate con nosotros, por favor, en esta noche y siempre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos, y hasta la próxima. Dios les bendiga.